La brujería dejó huérfanos a unos niños. Hola Pepe, esta historia que estoy por contar trata de brujería y es algo muy triste y siniestro, ya que con ello rompieron a mi familia, pues la maldita brujería se llevó a mi hermana. Mi hermana dejó 3 hijos huérfanos. Ella era una madre muy entregada, como madre y esposa. Era de las que se levantaba 1 hora antes que sus hijos para tenerles todo listo y preparaba unas comidas muy completas. Durante las tardes los llevaba a hacer deporte y por la noche hacía su limpieza. Hacía lo posible por salir por un café conmigo cada 15 días para ponernos al día y me contaba lo cansado que era para ella ser madre y dedicarse al hogar. Aún así, adoraba a sus hijos. Para ella sus hijos eran lo más importante, pero para su esposo no. En las pláticas cuando íbamos por un café, me contó que le había encontrado mensajes con varias mujeres del trabajo, incluso fotos con algunas en restaurantes y con una mujer tomados de la mano y otras más comprometedoras. Con ello, mi hermana entendía por qué él nunca quería salir con ella, pues no quería que vieran que era un hombre casado. Yo le pedí a mi hermana que si lo enfrentaba, me dijera para estar afuera de su casa con sus llaves por cualquier cosa, y así lo hicimos. Cuando lo enfrentó, él negó todo, diciéndole que estaba loca, y ella lo corrió de la casa, ya que mi hermana tenía todas las evidencias. A la semana él según regresó muy arrepentido a buscarla y a pedirle perdón. Le dijo que lo dejara volver, pero mi hermana se negó. Así pasaron varios meses con él yendo a buscarla para volver, pero ella solo se enfocaba en entregarle a los niños para que lo vieran, y lo único que le decía era la hora en que los debía pasar a dejar. Con el tiempo, nunca supimos a partir de qué momento él ya había formalizado una relación con otra mujer, pero en una ocasión pasó la nueva pareja a recoger a los niños y mi hermana se los negó, ya que ni siquiera se la habían presentado. La señora se bajó de su auto muy amenazante a decirle que se los tenía que dar porque le tocaban a su papá, pero mi hermana con toda la calma del mundo le dijo: «Yo no te conozco, ni siquiera sé quién seas, y no le voy a dar mis hijos a una persona cualquiera». Después de eso, mi hermana se metió y cerró su puerta. Ese día yo estuve ahí. En ese momento yo era soltera sin hijos, por lo que algunos días me iba a quedar con mi hermana para ayudarle. No pasó ni un minuto cuando su ex ya le estaba llamando para reclamarle, y así comenzó todo el mal con mi hermana. Una vez sus hijos llegaron con pastel de una fiesta a la que habían ido con su papá. Todos comieron pastel, incluso mi hermana, y después de eso mi hermana enfermó. Ella era un poco robusta, por lo que cuando bajó de peso se le notó demasiado. No recuerdo cuánto pesaba, pero en menos de 2 semanas ya pesaba solo 58 kilos. Mi madre se preocupó tanto que pensó que a lo mejor le había dado diabetes por los antecedentes que había en la familia. La llevamos a que se hiciera estudios y nada, todo salía bien, incluso probamos con diferentes médicos, pero no dábamos con lo que tenía. Lamentablemente durante el tiempo que se hacía estudios y esperábamos los resultados, ella no dejaba de perder peso. Lo poco que comía lo vomitaba, todo el tiempo tenía dolor de cabeza y decía que le dolían los huesos. Aún así, hacía el esfuerzo de seguir siendo una buena madre. Se levantaba muy temprano para tener listo el desayuno y el lunch para sus hijos, y yo le ayudaba con todo, porque se tardaba demasiado haciendo las cosas, por lo mismo de que ya estaba muy débil. Pero llegó el día en que no se levantó más, simplemente un día ya no abrió sus ojitos. En la familia sufrimos mucho su pérdida, es algo que hasta la fecha y mientras escribo esto no puedo dejar de llorar, pero bueno, continúo con mi historia. En el velorio llegó su ex esposo con su nueva pareja. No fueron bien recibidos, y menos ella que usaba un vestido rojo corto debajo de un abrigo negro. Mi padre se levantó y le dijo que quería comentarles algo, pero detrás de mi papá iban unos tíos que le ayudaron. Los sacaron del lugar y mi papá amablemente les pidió que se retiraran. La mujer todavía tuvo el descaro de decirle a mi padre: «Yo solo vengo a asegurarme de que no se levante del ataúd». En ese momento mi padre se aguantó el coraje y en tono serio le dijo: «Por respeto a mi hija, voy a fingir que no te escuché, pero no los quiero volver a ver». Al regresar, mi padre se derrumbó y lloró tanto que aún me duele de tan solo recordarlo. Mi hermana era muy querida por mucha gente, tenía un carácter fuerte, pero siempre buscó hacer el bien. El día que conmemoramos su aniversario luctuoso, estoy segura de que nos vino a visitar del más allá.
Ese día mis sobrinos jugaban en su cuarto. Cuando les fui a decir que se pusieran la pijama me dijeron: ahorita, tía, es que estamos jugando con mi mamá. Yo no me asusté, al contrario, sentí bonito, pero comenzó a pasar seguido. Sus visitas eran tan regulares que comencé a tener miedo, porque de pronto mis sobrinos en horas de la madrugada estaban viendo la tele, y cuando salíamos a meterlos a su cuarto, nos decían que su mamá les había dicho que la acompañaran por agua. En otra ocasión, entré a despertarlos para la escuela, y ya estaban despiertos. Me dijeron que su madre ya los había despertado, y yo con incredulidad les dije: ¿cómo creen que su mamá los va a estar despertando, si ya saben que ella está con Diosito? En eso, mi sobrino mayor me dijo: no es cierto, mi mamá me dice que no puede dormir, porque tiene cosas aquí. Yo no le seguí el tema, y solo les dije que se apuraran. Le conté a mi madre, y le dije que con tantas apariciones, tal vez mi hermana no había podido descansar. En una ocasión que me fui a confesar, le dije al padre sobre eso, y me dijo que si mi hermana había dejado pendientes, entonces debía rezar por ella. También me dijo que fuera a misa y pidiera por su descanso. Así lo hice, pero no funcionó. Mi hermana seguía viniendo con mis sobrinos. En una de esas salió el tema con mi mamá y veíamos en la televisión sobre mediums, así que buscamos a alguien que hiciera de eso. Encontramos a una señora ya muy vieja. De hecho, actualmente ya no vive, y ella fue quien nos ayudó. En la primera sesión nos dijo que mi hermana no había fallecido por enfermedad, que al contrario, la habían desvivido. Yo no creía lo que decía. Todos habíamos visto cómo aquella enfermedad la había consumido. La señora notó mi gesto de que no le creí y me preguntó: ¿acaso supiste qué enfermedad tenía? Yo le dije que no, que los doctores jamás habían descubierto qué era, pero que pensaban que era alguna bacteria, y ella me dijo: a ella la desvivieron con brujería, se lo dieron en un pastel. Al principio no recordábamos aquella vez, y la señora nos dio santo y seña de aquel día que nos hizo recordarlo. También nos dijo que en la casa de mi hermana había unas plantas en la entrada, y que en la tercera maceta encontraríamos un frasco. Nos dijo que lo tomáramos con cuidado, se lo lleváramos, y así lo hicimos. Dentro del frasco había un líquido, era de color como de ese tono que se hace el óxido. También había unas cosas que parecían piedras, y una foto de mi hermana amarrada a algo, que no vi bien qué era, pero todo olía horrible. Lamentablemente, nosotros no pudimos hacer nada para salvarla, porque no teníamos idea de eso. La señora nos dejó bien en claro que había sido la nueva pareja de su ex. Nos la describió y dijo que él también sabía, pero que estaba arrepentido. A partir de ese día, mis sobrinos no volvieron a ver a mi hermana. De hecho, sí fue a despedirse de ellos, pero solo en sueños. Por esta razón no debes entrar con bebés al cementerio. Hola Pepe, mi historia es la siguiente. En el año 1994, a mi padre le diagnosticaron cáncer terminal. Duró 3 años en cama. Ya para el año 1997, yo esperaba a mi segundo hijo. Sufrí mucho, pues amaba demasiado a mi padre. Di a luz a mi bebé el 26 de agosto, pero la enfermedad de mi padre estaba en su etapa final y ya no reconocía a nadie. El 6 de octubre de 1997 falleció. Sentía que mi mundo se derrumbaba, no lo podía aceptar. Lo extrañaba tanto que incluso iba a visitarlo al cementerio semanalmente. Pero mi gran error es que llevaba a mi bebé y a mi otra hija de 4 años. La verdad es que no sabía a qué peligros arriesgaba a mis niños. Pasó el tiempo y cuando mi hijo cumplió el año ya caminaba y hablaba. Todas las noches después de las 12 de la madrugada se despertaba llorando, como sonámbulo, e iba directo a abrir la puerta principal. Yo nerviosa intentaba despertarlo y no podía, oraba a Dios hasta que lo despertaba. Era como una especie de trance que duraba 15 días y luego volvía a ocurrir. Un día lo escuché entre lágrimas que hablaba con alguien. Le decía: no, suéltame, suéltame, no quiero beber eso. Me levanté corriendo, encendí las luces y vi a mi hijo con las manos como si alguien lo estuviera agarrando. Me armé de valor y le dije: suéltalo, abusador, él es un niño, enfréntate a mí, que yo ya soy una adulta. En ese momento mi hijo volteó a verme, pero no era él. Me habló con voz de hombre y me dijo: la cosa no es contigo, lárgate. Lo reprendí y lo rocié con agua bendita hasta que mi hijo regresó a la normalidad.
Al otro día me senté a conversar con mi hijo y en confianza le dije: anda bebé, cuéntame lo que ves, mi amor, yo soy tu mami. Él no quería contarme y le dije: mi amor, yo te protegeré, ándale, cuéntame. Pues resulta que un hombre de traje oscuro y sombrero de tez negra le quería dar algo de beber en un vaso. Esa persona le decía que era su abuelo, o sea, mi padre, y le decía que si me lo decía, se lo iba a llevar. Me quedé helada, le mostré una foto de mi padre y le dije: mira, mi papi era blanco y está en el cielo, esa cosa que tú ves no es tu abuelo. Desesperada hablé con una pastora de la iglesia, le conté todo y me preguntó si yo tenía santos o altares. Le dije que no y me dijo: mañana te digo qué está pasando, oraré a Dios para que me muestre qué pasa con tu hijo. Al otro día me mandó a buscar y me dijo: ¿verdad que llevaste a tu hijo al cementerio sin bautizar? Yo le dije que sí, a lo que ella respondió: lo que pasa es que en tus idas al cementerio un demonio se pegó a él. Quiere su alma pura, pues Satanás le ofreció su libertad a cambio de 2000 almas puras. Si tu hijo abre esa puerta a las 12 de la madrugada morirá. Voy a orar por él, y así lo hizo. Pasaron 14 años libres de ese demonio. Ya mi hijo salía solo a las calles, pero siempre tenía accidentes en los cuales milagrosamente sobrevivía. Pasó el tiempo, ya casado y con una hija, empezaron otra vez los accidentes, hasta intentó desvivirse y tirarse al mar. Yo estaba desesperada sin saber qué hacer, hasta que un día una señora que lo vio crecer y lo quería mucho me dijo: lleva a tu hijo a un brujo, porque esto no es normal. Yo le dije que no, porque yo soy muy temerosa de Dios, a lo que ella me respondió: no te preocupes, yo lo voy a llevar, y así lo hizo. Fue un viernes cuando regresaron, pero mi hijo no me dijo nada. A los pocos días la señora me mandó a buscar y me dijo que el brujo le había dicho que mi hijo andaba con la muerte encima y que todo lo que anduviera con él corría peligro, porque un demonio quería su alma. También me dijo que el demonio ya no tenía que ir a la casa necesariamente, porque mi hijo ya era adulto y lo podía encontrar en la calle. La señora me dijo que lo llevaría el viernes y que le iban a hacer un trabajo de protección. Lo pensé mucho, le pedí perdón a Dios por haber mandado a mi hijo a ese sitio y le pedí que me mostrara el camino y la solución. Para no alargar más mi historia, el padre de mi hijo, que en ese entonces ya no éramos pareja, me llamó y me dijo: Alexander está conmigo, lo voy a llevar a la iglesia. En ese momento le di gracias a Dios por mostrarme el camino correcto. Yo estaba muy preocupada, pues no tenía noticias de mi hijo. Llamé a su padre y él me dijo que entre todos los de la iglesia habían hecho un círculo agarrados de las manos y el pastor comenzó a hacer el exorcismo. Me comentó que mi hijo se revolcaba en el suelo y sus ojos eran rojos. Acorralado quería correr hacia la puerta, la cual cerraron e hicieron una barricada entre todos para agarrarlo y que no se saliera. Ya agotado de tanto luchar se quedó dormido y cuando despertó le dijo a su padre que abrieran la puerta, que un demonio estaba trepado en el techo detrás de donde estaba el pastor predicando y le decía que se quería ir. Cuando abrieron la puerta corrió despavoridamente. Hasta el día de hoy mi hijo está libre y bendecido por Dios Todopoderoso que lo protegió. Esto ocurrió en República Dominicana, en la capital de Santo Domingo, en el cementerio de Cristo Redentor. Gracias a Dios aprendí que los niños no se llevan al cementerio, pues muchos demonios habitan ahí. Mi bisabuela fallecida me quería llevar con ella. Hola Pepe, buenos días, espero que te encuentres bien de salud. Me gustan mucho tus historias. Mi nombre es Edgar y soy del estado de Morelos. La verdad es que tengo una historia que hasta el día de hoy me sigue dando mucho miedo. Todo comenzó a principios del año 2022. Yo tenía una vida normal. Una noche, estando en mi casa, escuché una banda de música sinaloense. Me emocioné mucho y me aventé un palomazo, ya que soy cantante y me dieron muchas ganas de cantar. Todo estuvo bien, grabé y subí un video, pero a la mañana siguiente me sentía muy mal. No entendía por qué, sentía que fallecía. Salí en mi bicicleta por un mandado y a entregarle ropa a una prima. La verdad es que no quería ir, pero terminé yendo. En el camino sentía que chocaba con todo, era como si presintiera mi muerte. Me detuve y le dije a Dios que no me llevara, que tenía una vida por delante. Seguí mi camino y todo bien, pero de regreso antes de llegar volvió esa sensación y sentía como si me empujara el viento. Llegué y me encerré en mi cuarto porque sentía que me moría.
Ese día iban a festejar el cumpleaños de mi tía y yo no quería salir porque sentía que me desvivían. Pero antes de que empezara su cumpleaños ya me sentía bien y salí porque le iban a traer las mañanitas con banda. Yo salí para cantar, ya que no venían con cantante. Todo estuvo bien, pero después me volví a sentir mal, sentía que fallecía. Me metí a mi cuarto y me vi al espejo. Claramente vi como un lazo se ató a mi cuello y me levantó como si me quisiera ahorcar. Después desapareció el lazo y salí afuera, pero sentía que me hacía cada vez más viejito. Gritaba, pero nadie me escuchaba. Después me metí y me dormí. La verdad pensé que no iba a amanecer, pero gracias a Dios amanecí bien. Ese día me enteré de que mi bisabuela cumplía años de fallecida. La verdad, no sé si fue ella la que me intentaba llevar, pero siendo sincero siento que sí. El día de su entierro yo no fui porque mi padre enojado me mandó a la casa, ya que ese día yo estaba jugando maquinitas. Entendí su enojo, pero no era para tanto, para que me mandara a la casa, ya que todavía ni siquiera salían al panteón. Ese día que mi bisabuela cumplía años de fallecida, fui a verla, sentía como si me jalara el viento. Llegué a su tumba y le canté unas canciones. En eso pasó algo que no sé cómo explicar. Del cielo cayó un poco de lluvia y se puso algo colorido el cielo. Duró un poco y después se quitó esa poca lluvia. Después de eso estuve tranquilo, ya que supe que me había despedido de ella como si hubiera sido en su entierro. Ayudé a un hombre a liberarse de un espíritu que lo atormentaba. Hola Pepe, mis hijos insistían mucho para que te hiciera llegar los siguientes relatos. Te mandan saludos Jesús, Antonio, Giselle y Edith. Bendiciones y muchas gracias por tus relatos. Te saludo desde Veracruz y pues bueno, comienzo con mi primer relato del día de hoy. Para esta historia es importante mencionar que yo heredé el don de ser curandera por parte de mis abuelas, tanto la materna como la paterna. He ayudado a mucha gente, pero hay un caso en especial que me ha impactado demasiado. Hace apenas unas semanas vino aquí al lugar donde curo un señor que es verdulero. Le decimos así porque él mueve verduras desde Puebla hacia Veracruz cada determinado tiempo. Cuando acudió conmigo, me contó que le sucedió algo en una de las carreteras por las que él transita. Resulta que en esa ocasión iba a recoger a su compadre a un pueblo algo alejado, ya que tenían un viaje programado para ir a hacer unos negocios y resolver unos pendientes en Puebla. Salió al atardecer de su casa, apenas estaba oscureciendo, pero para él era más tranquilo manejar a esas horas. Cuando ya era algo tarde y la carretera estaba muy oscura, le llamó la atención un niño que iba caminando solo a esas horas. El señor al verlo se orilló y se acercó a él para ver si estaba bien. Para su sorpresa, el niño le ofreció una gelatina. Resulta que el niño era vendedor de gelatinas, pero el señor le dijo que no, por su diabetes. Él no podía consumir ese tipo de alimentos, ya que tenía tiempo con esa enfermedad. Pero como lo vio caminando solo en la oscuridad en la carretera, le dijo que si le daba un aventón al otro pueblo más cercano, que era donde vivía su compadre. El niño aceptó, ya que él también era de ese pueblo. De ahí se fueron platicando muy bien todo el camino. En cuanto llegaron al pueblo, el señor decidió acercarlo aún más a su casa, que estaba muy cerca de un callejón oscuro. El niño le dijo: «Jefe, aquí vivo, por favor aquí me voy a quedar». A lo que el señor le respondió: «Hijo, ya es muy tarde, dime dónde está tu casa y yo te llevo». El niño le dijo: «No, señor, no se preocupe, aquí todos me conocen y saben a lo que me dedico. Le ayudo a mi abuela con los gastos de la casa». El señor aceptó y el niño bajó de la camioneta perdiéndose en la oscuridad de un callejón. Después de esto, el hombre siguió su camino y recogió a su compadre para seguir el viaje. Mientras iba manejando, le contó a su compadre que había recogido a un niño que vendía gelatinas en la carretera y que se había ido platicando con él, a lo que el compadre asustado sacó su teléfono y se lo enseñó diciendo: «Compadre, ¿este fue el niño al que viste?». El hombre le dijo que sí, y su sorpresa fue mayor cuando el compadre le reveló que el niño al que había llevado tenía una semana de fallecido, ya que lo habían desvivido para quitarle sus ganancias y sus pertenencias. El hombre no podía creer lo que acababa de pasar, al grado de que ya no pudo continuar manejando su camioneta y tuvo que poner a manejar a su compadre.
Después de esta situación, el hombre llegó conmigo aproximadamente una semana después de ese suceso, ya que a raíz del encuentro con el niño no soportaba el dolor de cabeza y los escalofríos. Realmente no sabía qué le estaba pasando. Yo le dije que yo podía ayudarlo, pero con ayuda de mi don necesitaba entrar en trance para comunicarme con el espíritu. Así lo hice y pudimos hablar con el niño. Para nuestra sorpresa, el niño le dijo: Señor, muchas gracias por lo que hiciste por mí, por tu gesto de bondad. Prometo que ya no te voy a molestar más. Es importante mencionar que el Señor sí tenía una carga espiritual bastante fuerte, pero gracias a Dios lo pudimos ayudar. Después de esto, vi al niño despidiéndose y se pudo ir en paz. Con esta experiencia, mi consejo es que tengan cuidado con quién se encuentran en la carretera. Y pues bueno, voy a relatarte otra historia, pero esta es de mi abuela. Como ya te comenté, soy del estado de Veracruz, provengo de una generación de curanderas por parte de padre y madre. Mis antepasados se han dedicado a esto. Esta es una historia que me contó mi abuelita paterna, que en su juventud la marcó mucho. Todo empezó cuando ella tenía aproximadamente 14 años de edad. En ese entonces tenía una prima, la cual era muy bonita, pero también era déspota con los hombres. En una de esas, un hombre que no era del pueblo se enamoró perdidamente de ella y la empezó a cortejar. Pero como siempre, ella lo rechazó, pero no conforme con eso, le dijo muchas groserías al pobre hombre que solo buscaba una oportunidad. Después de eso, el hombre le dijo: De mí te vas a acordar y de mí nunca te has de librar, maldita. La chica no le tomó importancia a sus palabras porque estaba acostumbrada a siempre hacer lo que ella quería. Pero aproximadamente unos 3 meses después de eso, algo muy extraño pasó. De repente, la chica le comentó a su madre que a pesar de que no había estado con ningún hombre, no tenía su periodo. La madre la llevó con la partera y ésta le dijo: Esta muchacha está embarazada y tiene aproximadamente 4 meses. La chica no podía creerlo y juraba que nunca había estado con ningún hombre. Pero después de eso comenzó su calvario, porque tanto a sus padres como a sus familiares les empezó a ir muy mal. Aparte, para esa época era algo difícil ver a una mujer embarazada sin tener marido. Al pasar de los meses, comentaba mi abuela que esa muchacha se desahogaba con ella y le decía que tenía sueños muy extraños y feos, en donde veía una criatura horrenda, y en ocasiones esa misma criatura la intentaba desvivir. Un día, la chica se acercó a un sacerdote del pueblo para pedirle ayuda. Le contó su situación y el sacerdote le dijo: Hija mía, voy a orar por ti, porque a ti ya casi te está consumiendo el mal. Pídele a Dios que te libere, y un favor te quiero pedir: el día que estés dando a luz, por favor manda a buscarme para poder ayudarte. Pasaron los meses y llegó el momento del parto. Mandaron traer a la partera, pero pasó algo muy extraño. Resulta que la partera le decía a la chica que no sentía ningún cuerpo del bebé, sino algo más parecido a una serpiente o algo así que no podía descifrar. En ese momento, la chica recordó lo que el sacerdote le había dicho y fueron por él. Desde el momento en que iban en aumento sus dolores de parto, el sacerdote más oraba por ella. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al momento de dar a luz era una criatura completamente oscura cubierta de pelo, la cual nada más de recordar decían que se veía horrible. Al verla, la chica se negó completamente a amamantarlo por el aspecto que tenía esa criatura. Lo que recordaba mi abuela mientras me contaba esta historia es que intentaron darle de comer a ese ser por otros medios, pero a los pocos minutos falleció. Las personas que estuvieron de testigos ese día también recuerdan que en pocos minutos se llenó de gusanos, como si llevara días desvivido. Esa situación fue para aquellos años algo muy comentado aquí en el pueblo. Después de eso, la chica pudo hacer su vida normal, se recuperó, se entregó más a la iglesia y pudo formar de nuevo una familia, pero siempre vivió con aquel horrible recuerdo de cuando parió a esa horrible criatura. Este relato era de mi abuelita, quien ya falleció. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. La mujer cambiaformas de la carretera de Arizona. Hola Pepe, mi nombre es Abel, espero que estés bien. Anteriormente ya había compartido una historia que me había pasado, pero esto que estoy por relatar es algo que me ocurrió hace un año más o menos, en el estado de Arizona, en Estados Unidos, donde aún vivo. Mi historia comienza una noche de marzo. Recuerdo muy bien que era el cumpleaños de Cheque, un muy buen amigo,
que hacía meses me había dicho que quería celebrar su cumpleaños. En esos días, mis padres habían venido de visita a mi casa, pero yo ya les había comentado que tenía planeado salir esa noche para celebrar el cumpleaños de Cheque. Esa noche parecía como cualquier otra noche de viernes. Me despedí de mis padres y les dije que nos veríamos más tarde. Salí de mi casa y me dirigí a casa de Cheque. El plan era reunirnos todos ahí, pues de ahí partiríamos a lo que simplemente sería una comida y después a una discoteca, a la cual yo le comenté que no asistiría, ya que tenía que trabajar al día siguiente y no quería desvelarme demasiado. Cuando le comenté esto a mi amigo Cheque, él estuvo de acuerdo. Varios conocidos más llegaron a su casa y decidimos irnos en diferentes vehículos en caso de que alguien más se quisiera regresar temprano. Al llegar al lugar, el ambiente estuvo muy calmado, comimos muy a gusto, incluso uno de mis amigos me ofreció una cerveza, la cual acepté, pero ni siquiera me la terminé, ya que sabía que tenía que manejar de regreso. Pasó el tiempo y pasamos un rato muy agradable, pero llegó la hora en que ellos se irían a la discoteca. Para ese momento, yo les comenté que ya me retiraría a casa, a lo cual nuevamente estuvieron de acuerdo. Procedimos a retirarnos otros 2 amigos más, los cuales también tenían su vehículo en casa de Cheque. Todos éramos del mismo pueblo. Los otros 2 chicos me dijeron que si nos íbamos en grupo, pero a diferencia de ellos, a mí me gustaba tomar un camino un poco más largo. Yo no estuve de acuerdo en irme con ellos, ya que en esa temporada se empezaba a sentir un clima más caluroso en esa zona, pero el camino que yo tomaría es muy fresco por las noches, debido a los muchos cultivos que hay por ahí. Ellos estuvieron de acuerdo, así que partí, tomé mi camino de regreso. Para mí era algo normal. Siempre que visitaba a mi amigo, era el camino que tomaba. Esa noche, mientras iba en la carretera, el reloj marcaba alrededor de las 12:30 de la madrugada. De pronto, a cierta distancia, noté lo que parecía ser un coyote a la orilla de la carretera. Iba demasiado cerca, así que decidí darle un susto para que se alejara del camino y que no le fuera a hacer daño a algún otro vehículo que pasara por ahí y no lo viera. Al momento que me iba acercando, encendí mis luces altas y pude ver cómo aquel animal que caminaba al lado de la carretera se detuvo y de repente noté que se comenzó a parar en sus 2 patas traseras. No podía creer lo que estaba mirando. Al estar como a unos 50 metros de distancia, vi como aquel animal ahora era una anciana como de unos 80 años, pero los ojos le brillaban de un color verde brillante. En ese momento, recordé que siempre guardaba un rifle debajo del asiento trasero de mi camioneta, pero para mi mala suerte, ese día había viajado a México y las armas no son permitidas más allá de la frontera. Lo único que pude hacer fue acelerar y tratar de perder a aquella cosa. Algunos segundos después, pude sentir como algo jaló mi camioneta. Yo trataba de acelerar desesperadamente, pero solo miraba cómo las revoluciones levantaban, pero la velocidad decrecía. Con el susto, incluso le pedí a Dios que hubiera algún oficial de policía cerca, ya que normalmente se paseaban por esa zona en ese horario, pero no me topé con ninguna unidad. Al final, llegué a donde comenzaba un conjunto de residencias donde tenían como un faro de luz. En cuanto llegué a aquel lugar, sentí como mi camioneta caía repentinamente y aceleraba a más no poder. Era como si la hubieran soltado. Recuerdo que no bajé la velocidad hasta llegar a casa. Llegué con los ojos llorosos por lo que había pasado. A la mañana siguiente le comenté a mis padres lo sucedido, a lo cual prosiguieron a decirme que era mentira y que eso me pasaba por desvelarme tan tarde, y quizá el sueño me había ganado y lo había soñado. Yo estaba seguro de lo que había visto y sentido, y en ese momento recordé que lo que haya sido que tomó mi camioneta, la levantó y casi la detuvo por completo, incluso pisando el acelerador al fondo. Decidí asomarme por debajo en el tirón de la camioneta, donde gracias al polvo y a la tierra pude notar unas manos más grandes de lo normal marcadas. Desde entonces decidí evitar ese tramo, ya que no quería volver a toparme con aquel extraño ser, y ahora sí logré su propósito, que no logró cumplir aquella noche. Por este motivo es importante que bauticen a los niños. Hola Pepe, me llamo Alexis Santiago. Te quiero contar cómo un ente en forma de mi hermana me quería llevar. Yo soy de Santiago Apóstol, un pueblo ubicado en el estado de Oaxaca. Vivo con mi madre y mis 2 hermanos, mi hermana y un hermano. Esto pasó hace unos 2 años. En ese entonces nos quedábamos en un solo cuarto, ya que vivían unos tíos en la misma casa. Nuestra casa tiene un gran patio, además de tener un terreno baldío en la parte de la cabecera. Una noche mientras dormíamos,
Yo me desperté porque escuché que algo me estaba llamando. Cuando miré hacia mi lado, vi que mi hermana no estaba acostada en la cama. Miré hacia la ventana y vi a mi hermana afuera mientras me decía: Alexis, Alexis, ven, vamos a jugar. Yo me quedé muy confundido, pensando en qué hacía mi hermana afuera tan noche. Entonces abrí la puerta y vi a mi hermana jugando en un triciclo viejo que ella tenía. En eso vi cómo ella se iba directo a la cabecera, pero yo no la seguí porque en ese lugar no había ningún tipo de luz y no se podía ver nada. En ese instante comencé a escuchar cómo mi madre me decía: Alexis, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Yo le respondí: voy por Jazmín porque se fue a la cabecera y me está diciendo que la siga. En eso mi madre me dice: ¿Jazmín? Y yo le respondí que sí, a lo que ella me respondió: pero ¿cómo? Si tu hermana está ahí durmiendo, y señaló hacia la cama. Cuando volteé, me percaté de que mi hermana estaba ahí durmiendo. Entonces mi madre me dice muy preocupada: ¿sabes qué, hijo? Ya mejor entra, porque es de madrugada y está muy oscuro. Al día siguiente, mi madre les contó a mis tíos lo que había pasado, y ellos le dijeron: ¿sabes qué? Eso no es bueno, váyanse a la casa de tu suegra. Es importante mencionar que mi abuela paterna vive en otro pueblo, ya que ellos son de San Jerónimo Tabiche, un pueblo un poco retirado de Santiago. Entonces mis tíos continuaron diciendo: vete un tiempo a la casa de tu suegra y mete a los niños al catecismo para que se bauticen. Recuerdo que en ese entonces yo ya tenía 13 años y no me habían bautizado. Nos fuimos a la casa de mi abuela y ya no regresamos seguido a mi casa por el miedo de que me pasara algo, pues ya me habían empezado a pasar un montón de accidentes. Con el pasar del tiempo por fin me bautizaron para que ya no me pasara nada, y sí, como por arte de magia, después del bautizo ya no me ha pasado nada. De esta manera las brujas ya no se llevan a los bebés. Hola Pepe, te cuento mi historia. En el 2013 nos pasó algo que no supimos exactamente qué fue. Mi hermana dio a luz a su bebé, un varón. Por el trabajo de mi cuñado que estaba en el centro, una tía les prestó una casa para que vivieran ahí, y yo me fui a vivir con ellos porque quería estar con el bebé. Días después, el bebé no podía dormir por las noches. Lloraba mucho, empezando desde las 12 de la noche y terminando a las 3:30 de la madrugada. Así pasó durante 4 noches. Se escuchaban ruidos arriba de la casa y detrás de la cabecera en la pared, como si algo o alguien arañara. Era a la altura de la cama, lo cual no se podía explicar, porque un animal no podía estar tan alto, y aparte, cerca de ahí había un río. Al niño lo bañaban de noche con hojas de lechuga, para que supuestamente durmiera toda la noche, pero él seguía despertando a las mismas horas sin parar, hasta ponerse morado de tanto llanto. Una noche, mi cuñado, el padre del niño, cayó en un sueño muy profundo, y mi hermana y yo estábamos aterradas porque no sabíamos qué hacer. Se escuchaban pasos en la azotea y cómo movían las varillas, se iba la luz y volvía. Afuera, en el patio de la casa, tenían conejos, gallinas, palomas, becerros y perros, pero solo escuchábamos cómo las palomas chocaban volando en su jaula, y las gallinas, patos y todos los animales igual estaban asustados. Pasaron 3 noches así, hasta que decidieron ir a ver a mis abuelos y les contaron lo que sucedía. Mis abuelos dijeron que era la bruja que venía por el bebé, que tenía días de nacido. Les dijeron que aventaran semillas de mostaza arriba del techo, trenzaron un mechón de cola de mula en forma de cruz y lo pusieron detrás de la puerta principal. También les dijeron que se pusieran su ropa al revés y tijeras en forma de cruz, pero aún así seguía pasando lo mismo por las noches y decidieron ir a la iglesia a contarle al sacerdote. Él les dijo que lo bautizaran pronto y así fue. Lo bautizaron y ya no volvió a pasar. Después de eso y por miedo, se cambiaron de casa por todo lo que había pasado. Esto ocurrió en Alfayucan, Hidalgo. Mi madre y mi abuela tuvieron contacto con el charro negro. Hola Pepe, espero que te encuentres bien. Antes que nada, quisiera decirte que soy un gran fanático de tu contenido y me gustan mucho los relatos que cuentas. Después de varios días, me atreví a escribirte para contarte mi relato. Estoy seguro de que a más de una persona le ha sucedido esto que estoy por contarte. No soy originario de Tamaulipas, de un poblado bastante extenso, pero en las orillas del poblado todavía hay malezas y monte. Esto le sucedió a mi abuela y a mi madre en el año 2013. Un dato importante es que donde vivo hay un canal que rodea casi todo el pueblo, y del otro lado
se encuentra una serie de caminos que llevan a distintas parcelas. Mi casa está ubicada en las orillas del poblado, es decir, a pocos metros me quedaba el canal. Esto pasó una noche en que mi abuela y mi madre habían salido a la casa de unos familiares. Cabe aclarar que en la tarde ellas habían lavado la ropa y la tendieron en dirección al dicho canal para que se secara con el viento. Pasó la tarde con normalidad hasta que cayó un poco la noche y mi mamá y mi abuela llegaron a la casa. Ellas tenían la costumbre de quitar y doblar la ropa ahí mismo. Mientras lo hacían, platicaban para pasar el rato, pero en eso, del otro lado del canal donde se encuentra el camino, comenzó a oírse una especie de pasos de un caballo y unas espuelas muy finas, como si fueran de un material precioso. Ellas dejaron de hacer ruido para escuchar con atención, y con la poca luz que daba la luna, pudieron notar a un gran caballo blanco que llevaba a un jinete vestido de charro, que cabalgaba a paso lento. Mientras ellas estaban en silencio y un poco escondidas, pudieron notar la magnitud y grandeza del caballo, pero quedaron petrificadas cuando las volteó a ver el jinete, y se dieron cuenta de que no tenía rostro, sino unos ojos que brillaban como brasas calientes. Del miedo, mi abuela por su edad casi se desmaya, y mi madre lo que hizo fue ponerse a gritar. En eso, mis dos hermanos y yo salimos lo más rápido que pudimos para ayudarlas, porque como ya mencioné, mi hogar está a las orillas del poblado, y pensamos que había salido alguna serpiente y las había asustado, pero al momento de llegar con ellas estaban pálidas y no hablaban para nada. Nuestra pronta reacción fue sentarlas y darles un poco de agua. Pasados unos 30 minutos, nos comentaron lo que vieron y por supuesto, todos les creímos. Aunque también sin explicación alguna, una vibra en el ambiente se comenzó a sentir, junto con un escalofrío que nos recorrió a todos los que estábamos presentes. Desde entonces, se dice que lo que vieron esa noche fue al charro negro, solo que a ellas son las únicas que les ha sucedido este encuentro de tal magnitud. Gracias por tu tiempo, espero que leas esta historia y puedas incluirla en uno de tus videos. El chivo parado que corría en dos patas. Esta historia le ocurrió a mi primo. Es importante mencionar que mi primo vive en un rancho muy alejado del poblado más cercano. Un día, mi primo estaba muy aburrido, y como vivía un amigo por esos rumbos se fue a visitarlo, pero ya eran alrededor de las 6 de la tarde. Es importante mencionar que como para allá no hay alumbrado público, se pierde la noción del tiempo. Entonces, mi primo entró a jugar videojuegos con su amigo. Después de jugar se le pasó el tiempo muy rápido. Se asomaron por la ventana y ya estaba muy oscuro, pues ya eran como las 8 de la noche. Él pensó, me van a regañar por llegar tarde. Entonces tomó sus cosas y se fue. No tenía ninguna lámpara ni su teléfono para alumbrar. Como la luz de la tele lo había encandilado, miraba el doble de oscuro. Cuando iba llegando a su casa hay una bodega. En eso, notó que algo empezó a salir de ahí, pero no lograba encontrarle forma porque seguía un poco encandilado. Cuando se le aclaró la vista, vio que era un chivo negro con los cuernos enrollados, como el del laberinto del fauno. Pero lo más sorprendente es que éste empezó a caminar en dos patas hacia él. Mi primo entró en pánico por el miedo de no saber qué hacer. Intentaba rodearlo, pero no lo dejaba. Caminaba muy rápido y sus ojos brillaban como la luz de la luna. Entonces mi primo tomó una piedra y la aventó hacia un lado, esperando que esa cosa se distrajera, y afortunadamente lo hizo. Él aprovechó para correr con todas sus fuerzas, mientras esa cosa hizo un bramido que jamás olvidará. Mi primo cuenta que ese ser lo persiguió durante varios metros, y siempre corriendo en sus dos patas. Pero por los nervios, mi primo se tropezó y se cayó. Por esta acción, el chivo casi lo alcanza, pero con sorprendente agilidad mi primo se levantó rápidamente y continuó corriendo hasta su casa. Iba tan asustado que no le quiso contar a nadie sino hasta el día siguiente. A partir de ahí, no fue con su amigo durante varios días, y cuando lo hacía, procuraba regresar cuando aún hubiera luz. Mi tío se subió al caballo del diablo en Oaxaca. Hola Pepe, buenas tardes. Mi nombre es Yael Galindo y me gustan mucho tus videos. Por eso te contaré una historia que se cuenta mucho en mi familia. Esto le pasó hace unos 19 años a mi tío que se llama Héctor Galindo. Mi abuela tuvo 8 hijos, 4 hombres y 4 mujeres. Mis 4 tíos se dedican al comercio de medicina. Todos ellos compran medicina y se van a pueblitos lejanos, donde casi no hay farmacias o lugares para comprar medicamentos, y por lo tanto siempre venden muy bien. Es común que siempre van a Tuxtepec, Oaxaca, que es la ciudad de donde somos. Compran medicina y se vuelven a ir y así siempre. Hace 19 años,
el segundo hijo mayor de mi abuela, era el que más lejos se iba a vender medicina. En ese momento, mi tío no tenía carro, por lo cual se iba en furgonetas o pasajeras. Para los que no saben qué es una pasajera, es una camioneta de batea, la cual funciona como un taxi, pero te lleva a lugares más lejanos con un costo muy pequeño. Así que mi tío siempre se iba en una de esas. Como esas camionetas tienen un horario de ruta, mi tío siempre que llegaba a un pueblito, llegaba de noche, porque siempre iba a lugares muy lejanos. Bueno, pues esa vez lo hizo igual. Como a las 11 de la noche, llegó a la entrada de un pueblo, pero como la pasajera no entraba de todo al pueblo, porque era un camino muy rocoso, largo y oscuro, no llegaba hasta donde iba mi tío. Mi tío bajó de la pasajera y se propuso llegar al pueblito caminando, que eran como unos 40 minutos de ida. Mi tío cuenta que llevaba unos 15 minutos caminando entre los maizales, con la luz de la luna, cuando de pronto, al lado de él se emparejó un hombre con un caballo. Arriba iba un hombre vestido con un traje elegante de color oscuro y llevaba un sombrero del mismo color. El hombre se le acercó un poco a mi tío y le dijo: «¿Qué pasó, amigo? Ya es muy tarde para que ande usted solo por aquí, ¿no cree?». A lo que mi tío respondió algo asustado: «Pues sí, pero la pasajera no entra y me toca caminar». Y el hombre le respondió: «¿Tú vas al pueblo? Si gustas te puedo llevar en mi caballo». Mi tío lo pensó unos segundos y recordó que le habían dicho que en ese lugar luego asaltaban y luego duendes se aparecían, y respondió: «Pues si no es mucha molestia, sí, por favor». El hombre le dijo: «Súbete pues, amigo». El caballo era muy alto y bonito, parecía de una raza cara. En el camino, el hombre le fue sacando plática y le decía que él tenía terrenos en todo ese pueblo, que los que vivían ahí lo conocían y algunas otras cosas más. Después de unos 15 minutos, mi tío llegó al pueblo y le dijo al hombre: «Aquí es, amigo, muchas gracias de verdad». Bajó del caballo y el hombre le respondió: «No hay de qué, solo no andes por estos rumbos solo, te pueden espantar». Y se fue corriendo en su caballo hacia unas casas que estaban junto al bosque. Mi tío llegó al pueblo. Como conocía a una señora de ahí, siempre iba a su casa. Por lo general, siempre que iba por esos rumbos dormía en la casa de esa señora, y así fue. Tocó la puerta y le dijo: «Buenas noches, doñita, vengo otra vez a vender. ¿Será que me pueda regalar posada en su casa?». Normalmente mi tío siempre llegaba después de las 12 o 12:20 de la madrugada, pero esa vez llegó antes de las 12. La señora le dijo: «Claro que sí», pero le preguntó cómo había llegado más rápido de lo normal, si la furgoneta pasaba por última vez a las 11:30 de la noche, y en lo que caminaba de la entrada al pueblo eran casi 50 minutos. Mi tío respondió que un hombre de traje negro y sombrero se lo topó en el camino y le ofreció llevarlo en su caballo. Él aceptó, y en el camino el hombre le contaba que tenía terrenos ahí y otras cosas. La señora se puso pálida al escuchar las palabras de mi tío y le pidió que entrara rápido a la casa. Después de unos minutos, le pidió que describiera al hombre con detalle. Él le dijo que no lo había visto muy bien, solo notó lo que llevaba puesto. La señora le dijo asustada que eso no podía ser, porque nadie en los alrededores de ese pueblo ni en los demás cercanos tenía caballos, ya que cada vez que alguien compraba uno, desaparecía o lo encontraban desvivido. Era como una especie de maldición en ese pueblo. Así que no era posible que alguien tuviera un caballo, y menos que viviera en ese pueblo, ya que nadie tenía ni mascotas. La señora le dijo que con la descripción que mi tío le había dado del sujeto, lo más probable era que hubiera viajado con el diablo o el charro negro. Mi tío se negó a creer en esa suposición y trató de recordar al hombre, pero durante el trayecto nunca le pudo ver el rostro porque parecía que no tenía, y cargaba con su sombrero que le cubría gran parte de la cara. Él trataba de recordar la voz de aquel hombre, pero pareciera que se le habían borrado de la memoria, porque no recordaba cómo era el tono de voz. Solo recordaba lo que habían hablado, pero no la forma ni el tono de la voz. Después de eso, concluyó que efectivamente había viajado con un ente. No sabe él con quién fue, si con el diablo o con el charro negro, pero fue una entidad que por lo visto no le hizo daño, solo lo ayudó a llegar a su lugar de trabajo. Esta es una de las tantas historias que han vivido mis tíos al salir a pueblos lejanos en la noche, y espero pronto poder compartirte más. Un espíritu desvivió a mi perro. Eran aproximadamente las 9:27 de la noche. Yo estaba jugando con mis primos en el patio delantero de mi casa. En ese entonces yo tenía 12 años. Mis primos y yo estábamos jugando. Cabe recalcar que el patio es grande y con 2 carros hacia el fondo.
El patio no tenía luces, ya que los focos estaban fundidos y no se apreciaba nada de lo que estaba al fondo. Mi perro se llamaba Huesos y era un pitbull muy agresivo y grande. Si te le acercabas, él te gruñía. Ya estaban dando las 11 de la noche, cuando de pronto mi perro empezó a ladrar hacia el fondo del patio. Fui a ver por qué ladraba así y no había nada, pero mi perro seguía ladrando. Entre ladridos y murmullos con mis primos, alcanzamos a escuchar a un señor ya de edad avanzada que nos decía: «Lo mataré, lo voy a matar». Entonces todos mis primos, incluyéndome, nos quedamos en shock. Yo fui el último en reaccionar y hacer algo, ya que mis demás primos ya se habían ido corriendo, pues lo que oímos no era normal. Estaban llorando asustados en su cuarto, y yo fui el único que se quedó en el patio con mi perro, pues yo era el que traía una linterna. Así que decidí ir a aquel lugar de donde provenían esas voces, y lo que vi me dejó atónito. Era un señor con una túnica negra. No le podía ver la cara, aunque hiciera un gran esfuerzo por verla. El hombre medía como 2 metros. Apunté hacia él con la linterna y noté que no tenía pies, estaba literalmente flotando. Yo estaba en shock todavía, mientras el hombre me decía: «¿Qué quieres?», con una voz muy gruesa. Mi perro Huesos estaba al lado mío, ladrándole a aquel ente maligno. Cuando mi perro quiso atacar, ese ser lo aventó de una forma inimaginable, pues el perro fue a dar contra una puerta de un cuarto deshabitado. El perro se quedó tirado por unos segundos, y cuando pudo ponerse de pie, fue directo a atacar nuevamente a esa cosa otra vez. Yo reaccioné y me eché a correr hacia donde estaban mis primos, pero entre lágrimas grité: «Mi perro, me lo van a desvivir». Y cuando dije eso, aquel ser gritó: te dije que lo iba a desvivir». Al día siguiente llevamos a mi perro al veterinario, ya que estaba muy mal y agonizando. Al estar en la sala de espera, el veterinario nos dijo: «Su perro tiene múltiples fracturas en todo el cuerpo». Y al examinar más a fondo, estaba algo que yo ya había visto. Era un pedazo de tela negra en su estómago, como si se tratara de una bata. Entonces recordé que era la misma tela que vestía aquel hombre. Meses después, mi perro falleció, y cuando lo fuimos a enterrar, apareció el mismo hombre. Se me quedó viendo y después se desvaneció, dejándome una enorme herida en mí para siempre. Las malas energías que dejan las personas cuando se desviven. Hola Pepe, te cuento mi historia. Yo tenía 12 años cuando mi primo, con quien era muy cercano, falleció de la peor manera, desviviéndose. A las 2 semanas de su partida, en mi casa comenzaron a suceder cosas raras, sobre todo en la casa de mi abuela, donde él vivía. Pero todo comenzó un día. Estábamos en la casa de mi abuela, realizando un asado, como es costumbre en mi país. Organizamos este asado para despedir a mi primo de alguna manera. En medio de la fiesta, apareció una mariposa que todos decían que era mi primo, manifestándose de alguna forma. Eso fue bastante bonito, pero lo que ocurrió después en mi casa no fue tan lindo. Ese día yo estaba en mi cama, entretenido con mi celular, mientras mi mamá lloraba y rezaba en la sala. De repente, la puerta se abrió sola sin ayuda del viento ni de nadie. Yo sí me di cuenta, pero como estaba en el celular, no le di importancia, hasta que mi madre me hizo notar lo perturbador que era eso, por lo que salí corriendo de mi habitación. Apenas salí de ahí, se sintió en el ambiente un olor muy extraño, como si se tratara de un perfume varonil. Asustado observé mi habitación y me di cuenta de que el aire acondicionado estaba encendido, cuando yo recordaba haberlo apagado. No le conté nada a mi madre sobre esto, ya que ella ya tenía suficiente con el miedo y el llanto. Por lo tanto, soy el único que sabe sobre esa última experiencia. Por tanto miedo que sentíamos, mi madre envió un mensaje al grupo de WhatsApp de la familia, pidiendo a cualquiera que viniera a la casa. Mi primo Mauro respondió y llegó con su novia. Mauro simplemente quería consolarnos y reducir la tensión, pero su novia salió de la cocina diciendo que por la ventana que da al jardín trasero vio a mi primo en la esquina del jardín. Sí, a mi primo, el mismo que había fallecido hacía 2 semanas. Sin embargo, la novia de Mauro aclaró que su figura desapareció poco después. A causa del miedo que me provocó esa noche, no logré dormir durante aproximadamente 2 meses y me acostaba en la misma cama que mi madre para sentirme más protegido. A los 3 meses del suceso, mi madre llevó a un sacerdote de la iglesia para bendecir la casa y echar agua bendita en todos los rincones. Se le notaba preocupado cada vez que arrojaba gotas de agua bendita, pero eso fue todo lo que hizo. Lo importante es que desde el día en que bendijeron la casa y a mi familia,
Yo no dejé de ver figuras asomándose por las esquinas de la casa o en los pasillos. Ninguna tiene forma 100% humana. Todas son simplemente sombras de niños o adultos que corren por la casa y las veo cuando me distraigo. Algunos me dicen que es paranoia, pero estoy seguro de que los veo. Un día de este año se me desbordó mi paciencia cuando estaba mirando la televisión y desvié la mirada hacia mi ventana. Ahí vi como un ente de forma extraña pero de pequeña altura iba gateando rápidamente hacia abajo de mi cama. Al principio pensé que era mi perro, pero al llamarlo por su nombre, él salió del jardín y entró a la casa. Quedé paralizado por el miedo, al no saber qué era lo que había visto meterse debajo de mi cama. Esto también le ocurrió a mi madre en marzo del año 2023, cuando celebraba su cumpleaños en casa con sus amigos. Ella dice que vio algo meterse en su habitación, como si se tratara de un niño, dada la altura del ente. Algunos nos dicen que son duendes, otros que son demonios y otros que son nuestros familiares fallecidos. Aunque no estoy seguro de ninguna de estas explicaciones, lo que sí sé es que cuando me quedo solo en casa, me invade el miedo y siento que en cualquier momento va a pasar algo malo. Mi abuelito curandero dejó la casa embrujada. Hola Pepe, estaba escuchando que en uno de tus videos mencionaste que te interesaba recibir historias del giro paranormal por parte de tus seguidores y me gustaría enviarte la mía. Espero que la quieras compartir, pero me gustaría que fuera anónima. Tengo muchas historias, ya que desde muy pequeña he tenido acercamientos paranormales. Mi abuelo era brujo, hacía limpias y cosas de ese tipo para las personas. En mi familia siempre lo llamaron curandero. Mi abuelo tenía habilidades como curar a las personas, dándoles infusiones limpias, e incluso nos contaba que tenía visiones y podía ver cosas que otros no. Todos los trabajos que hacía mi abuelo los realizaba en su casa, muy mal por cierto, por lo que pensamos que en esa casa se quedaron todos los espíritus y demás, ya que en esa casa nos ocurren muchas cosas paranormales a todos los miembros de la familia, menos a mi abuelita, que en paz descanse. Otras brujas nos decían que a mi abuelita mi abuelo la había protegido, algo así como un encantamiento, pero no sabemos cómo llamarlo. Por esa razón, eso no le permitía ver a los espíritus de la casa, ni mucho menos hacerle daño. Mi abuela siempre nos decía que ella nunca veía nada y que nosotros le mentíamos sobre lo que veíamos en su casa, hasta que un día antes de fallecer, ella comenzó a percibir avistamientos de una luz blanca en su patio y risas escalofriantes dentro de su casa. Ella decía que parecían risas demoníacas. Una de las cosas más escalofriantes que me pasó en la casa de mi abuela fue cuando llegué a su casa. Quise ir a buscar a mi prima que se encontraba en el segundo piso, pero no sé por qué, en ese momento me invadió un escalofrío y un horrible miedo. Yo tendría unos 12 años aproximadamente, pero subí las escaleras. Con cada escalón sentía más frío y una pesadez horrible. Cuando por fin me faltaba solo un escalón, miré hacia el pasillo abandonado que conecta las habitaciones del segundo piso y rápidamente pensé, voy a bajar ya. Pero en ese momento, al girar mi cuerpo para poder pisar el escalón de abajo y regresar, sentí las manos en mi espalda de una persona que me empujó. Lo bueno es que estaba sostenida de la barra, así que quedó solo como un resbalón y bajé corriendo las escaleras. No sé cómo, pero bajé las escaleras rapidísimo y solo dije, me empujaron. Estar en esa casa te da la sensación de que hace mucho frío, sientes que siempre te están observando. Cuando me quedaba dormida, había ocasiones en las que sentía como si alguien se sentara en la cama a mis pies y solo podía sentir una mirada, pero yo nunca abría los ojos por el terror que me invadía. Además, sentía como si alguien tocara mi cabello mientras yo dormía. A veces siento que soy muy propensa a ver cosas paranormales o sentir cosas, lo que me asusta porque he tenido que aceptar el don, cosa que actualmente ya no hago, pero me siguen pasando cosas. Siempre me pasaban cosas extrañas, veía sombras, escuchaba pláticas mientras estaba sola, pero sin entender nada de lo que me decían. Llegué a sentir que me salía de mi propio cuerpo en un momento y veía a una entidad oscura mirándome, pero eso lo contaré en otra ocasión. Espero que puedas leer mi historia, tengo muchas más y esta es solo una introducción. Desviví a una bruja que quería a mi bebé. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Te quiero contar mi historia y pues bueno, comienza así. Cuando yo era niña, mis abuelos vivían en un rancho a 40 minutos de la ciudad. Era un rancho pequeñito donde habitaban aproximadamente 200 personas. Ahí también vivía una señora que se llamaba Teresa.
Muchos decían que era bruja y le tenían mucho temor y respeto. Yo en ese tiempo estaba pequeña, tenía como 5 años, por lo que apenas me acuerdo de ella. Recuerdo que la señora daba mucho miedo con tan solo verla. Era gorda y tenía una casa muy grande y tenebrosa, de estilo antiguo. En ese tiempo nació la hija de un vecino de mi abuela y todo iba normal. De repente, un día mi abuela se enteró de que la señora Teresa estaba enferma y muy grave, lo cual era muy raro porque fue de un día para otro. La señora Teresa le pedía a mi abuela que la ayudara a bañarse, pero mi abuela nunca aceptó. En cambio, se ofreció a hacerle tortillas y le dijo que le pidiera a otra persona el favor, ya que había otra chica en el rancho que sabía un poco de enfermería y ella la bañaba. Como es un rancho muy pequeño, toda la gente se conoce y todos los chismes vuelan. Un día esa chica, que también era amiga de mi abuela, le contó que Teresa tenía unas heridas muy feas en el estómago, que estaba muy mal y que además de bañarla, le curaba las heridas, pero que le era muy complicado porque estaban muy profundas. Le dijo también que cuando le preguntó qué le había pasado, solo le decía que se había caído, pero era imposible que con una caída se hiciera ese tipo de heridas. En ese entonces mi abuelo era carpintero y por las tardes lo visitaban los señores para jugar a la baraja. Entonces, mientras la señora Teresa estaba enferma, en una de esas tardes mientras jugaban a la baraja, uno de los vecinos de mi abuelo le dijo que a su bebé se lo andaba llevando la bruja, ya que su niño lloraba mucho por la noche. En una de esas ocasiones puso unas tijeras en forma de cruz y empezó a lanzar tijeretazos por todos lados, y después de eso dejó de ir la bruja. Curiosamente, pasando 2 o 3 días, la señora Teresa lo buscó y lo primero que le dijo al verlo fue: «Mira, ¿no me dejaste?», y se levantó la blusa. Dice el vecino de mi abuelo que la señora tenía heridas por todo su estómago y que él solo se limitó a contestarle: «Pues ¿para qué me andas visitando por las noches?». Después de eso, la señora cayó enferma. Recuerdo que a los pocos días esa mujer falleció, pero antes de fallecer, mi abuela me contó que la visité en un par de ocasiones y que siempre le decía que ahuyentara a un perro que veía en la puerta de su recámara, pero mi abuela no veía nada. Esta historia me la cuenta mi abuela y yo le creo, porque sí recuerdo a la señora. También recuerdo que daba miedo, que estaba enferma y que falleció. Se me apareció un difunto en Querétaro. Hola Pepe, escucho tus historias y decidí mandarte mi experiencia. Una de tantas, pero empiezo por la más reciente. Mi nombre es Abigail. La experiencia que te voy a contar es corta, pero me marcó bastante. Yo soy de San Juan del Río, Querétaro, y esto me pasó en un lote baldío cerca de mi casa. Hace aproximadamente 5 meses venía saliendo del trabajo. En ese entonces salía temprano, por lo que me daba tiempo de pasar a comprar algunas cosas para hacer mandado más que nada. Bueno, te cuento. Resulta que bajé de mi transporte muy cerca de unos centros comerciales y ese día iba hablando por teléfono con mi esposo. Traía los audífonos inalámbricos y veníamos platicando sobre qué haría para la cena. Mientras hablaba con él, iba caminando y le comenté que tenía que pasar por un lote baldío para tomar un atajo hacia las tiendas. Casi no suelo cruzar por ahí, ya que es un lugar muy peligroso y han asaltado a mucha gente. Antes de cruzar ese baldío, me fijé si no había personas y al verlo vacío decidí cruzar. Solo había una pareja que iba cruzando por el mismo, así que me animé a pasar con ellos. Ellos iban como a mitad del lote más adelante. Me confié y traté de cruzar rápido. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando iba a la mitad del camino, vi que un hombre de mal aspecto se metió al baldío y yo me asusté. Pensé en entregarle mis cosas por las buenas, en caso de que me quisiera hacer algo. En eso, vi cómo se quedó parado en medio del camino y se detuvo a encender un cigarro. Aclaro que traía una gorra, por lo cual nunca le vi el rostro. Bueno, llegó el momento en el que tuve que pasar a un lado de él. Como te comenté, yo venía caminando y hablando por teléfono. Te soy sincera, ya ni le ponía atención a lo que decía mi esposo, solo me estaba cuidando la espalda. Pasé a un lado del tipo y noté un olor nauseabundo como a difunto. Me tapé la nariz y seguí caminando, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que a escasos 5 pasos después de haberlo pasado, volteé para ver si no me seguía, pero ya no había nadie. Por un momento me quedé en shock. En ese terreno no hay forma de que se hubiera escondido,
ya que el pasto en ese entonces era muy corto. Es importante aclarar que nunca me detuve, solo seguí caminando. Al llegar a la colonia me quedé pensando si había sido cierto lo que había visto o solo me lo había imaginado. Me detuve en una calle antes de pasar por las avenidas. Sentí que mi corazón salía de mi pecho por la adrenalina. Como estaba en llamada, mi esposo me decía: Abby, ¿estás bien? A lo que le contesté que sí, que estaba un poco asustada y le conté lo que había sucedido. Desde esa vez ya no he pasado por ahí debido a ese trago amargo que viví ese día y de no saber qué fue lo que vi en esa ocasión. Un nahual me visita por las noches. Hola Pepe, el relato que te voy a contar es el más reciente que me ha sucedido en donde vivo. Soy de un pueblo en Veracruz llamado Monte Blanco. Quiero aclarar que no es la primera vez que escucho ruidos o veo cosas extrañas en ese lugar. Esto sucedió el día 30 de agosto del presente año a las 2:40 de la madrugada. Ese día estaba durmiendo con mi gato y de repente me desperté de golpe. Inmediatamente escuché un ruido en el techo de mi cuarto. Es importante decir que vivo en la segunda planta y el techo es de lámina. Mi gato estaba alerta, mirando hacia la esquina de mi habitación. El ruido que se oía parecía como si unas garras intentaran alzar la lámina en la esquina. Por el miedo, le hablé por teléfono a mi hermana, que duerme abajo, y rápidamente también se percató del ruido. Justo en el momento en el que comenzamos a hablar, el ruido cesó. Hablamos alrededor de 5 minutos para ver si el sonido se iba o algo así. Cuando colgamos pasó 1 minuto y nuevamente comenzaron los ruidos. Como ya he escuchado esos ruidos con frecuencia, le dije que dejara de molestar y lo empecé a insultar. Después de eso, el ruido se detuvo, pero me mantuve despierta hasta las 4 de la madrugada y no escuché que eso volara o que brincara hacia otro lado. Así que después de eso me dormí. Pienso que puede ser un nahual debido a un suceso que había pasado días antes y que te contaré a continuación. Nosotros tenemos una perra que anteriormente dormía en la parte de enfrente de la casa. Una noche escuché un ruido cerca de mi cuarto, como el sonido de unas botellas, y parecía que querían entrar por una ventana, de las que se levanta medio cristal para abrir. Me levanté pensando que era la perra. Me asomé por la ventana y vi la parte del lomo y la cola de un animal. Era un perro pequeño color blanco. Rápidamente fui por la parte de afuera para cerciorarme de que no fuera mi perra y vi que ella estaba en su cama. Nuevamente fui a donde estaba la ventana, pero ya no había nada. Pero eso era imposible, ya que para que pudiera bajar tenía que descender unas escaleras, así que no le habría dado tiempo. Hasta ahí quedó esa vez. Sin embargo, al pasar los días, un amigo de mi hermana, a quien de vez en cuando le hacía comidas, me comentó que una mañana alrededor de las 4 de la madrugada, cuando iba a recoger su comida, en la casa que está en la esquina de mi cuadra, había un perro pequeño sentado como una persona, con la pata cruzada en el alero, lo cual le pareció bastante extraño. A pesar de que no le conté lo que vi, coincidía con lo que él había observado. No sé si sea el mismo que intenta entrar por arriba de mi cuarto o si sea otra cosa. Siento que si no es un nahual podría ser una bruja. Ojalá me puedan decir qué creen que sea.